Hola, saludos, bienvenidos a estos tutoriales de Office, la Academia de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Nos pusimos a trabajar en estos tutoriales en video para poder colaborar con ustedes en la creación de prácticas de Word, de Excel y de PowerPoint. En este caso, a mí me corresponde trabajar con ustedes Excel, Microsoft Excel. Bienvenidos nuevamente, soy Adriana Besanilla y ustedes tienen acceso a esta carpeta curso en video de Office que les dio por acceso la maestra Paola o el maestro Ezequiel. Entonces nos vamos a la carpeta de Excel. Y ahí estamos colaborando la maestra Nora con una práctica, en mi caso con otra práctica, y tienen un archivo para descarga, que es un formato con ciertos datos ya rellenados para evitar pasar tiempo capturando nada más texto. Entonces, botón secundario sobre esa opción y se abre un menú contextual al cual bajamos a la opción descargar y ustedes proceden a descargarlo. Cuando generalmente se descarga los archivos en un computador, se van a la opción o a la sección de descargas. En mi caso yo lo tengo específicamente en una carpeta que se llama Curso Office 2021 para trabajar con ustedes. Entonces yo ya lo tengo aquí, ya lo descargué y lo abrí. Entonces, en cuanto ustedes descarguen, van a poder tener acceso a este archivo. Pueden el video pausarlo en el momento que desean para ejecutar las acciones recomendadas y después continuar con play para continuar con el tutorial o con la explicación. Entonces, cuando ya tengan el archivo abierto, vamos a darnos cuenta que tenemos 3 hojas de cálculo aquí. En la parte inferior, hoja 1, hoja 3 y hoja 2. Y tenemos también texto, pero no tiene un formato adecuado. Entonces, vamos a ver que está un número de control y tenemos unos números de control o matrículas de alumnos que si colocamos el puntero se despliega el número, pero no podemos ver. Fíjense que entre la columna A, porque en Excel trabajamos en columnas en forma vertical y en filas en forma horizontal. Entonces, entre la columna A y la B tenemos tenemos que el puntero cambia de forma. Cuando pasamos levemente entre una columna y otra, cuando estamos en esa forma podemos nosotros presionar y arrastrar para ampliar el ancho de la columna o podemos presionar y arrastrar para disminuir el ancho de la columna. Sin embargo, si damos doble clic continuo, 1, 2, se autoajusta el ancho de la columna. Entonces me coloco aquí, por ejemplo, y doy 1, 2 y se autoajusta el ancho de la columna, pero dependiendo cómo esté formateada esa celda en particular, si las celdas las tengo definidas como que permitan ajustar el texto para que permita varias líneas en una celda, entonces así lo va a permitir. Por lo tanto, yo puedo presionar y arrastrar para hacerla incluso aún más ancha. Por ejemplo, cuando tenemos más de una columna a las cuales tenemos que cambiar el ancho, como en este caso, son varias, lo que podemos hacer es que seleccionamos, aunque aparezca aquí texto, en la J, en la columna J realmente no hay, ni en el I sí hay, hasta la I. Entonces seleccionamos desde esta C hasta la I y nos vamos al menú formato. Tenemos en la parte superior, tenemos cintas de opciones o fichas, las cuales tienen a su vez secciones o grupos aquí.
Entonces en la cinta de inicio me voy a la sección de celdas y aquí en formato me voy a autoajustar el ancho de la columna. Ahí está. En lugar de hacer doble clic, doble clic, doble clic y doble clic. ¿De acuerdo? Autoajustar el ancho de la columna. Entonces ya quedamos así. Ahora vamos a darnos cuenta también que nos falta un espacio para colocar el título y vamos a agregar una fila, porque nada más tenemos una pequeña fila aquí. Me coloco no en una celda, sino en el indicador de la fila aquí. Entonces, cuando doy clic ahí, botón secundario, nos permite abrir un menú contextual y nos permite insertar filas. Insertar filas nos crea una fila en la parte superior a la fila donde estábamos con las mismas características que esa fila. Entonces, esa fila yo puedo también ampliarla. Me coloco entre la fila 1 y la 2 y la hago más alta, ¿de acuerdo? Y ahí puedo colocar información. Voy a observar en la parte hacia abajo porque tienen diferentes altos de fila si se fijan. Este alto de fila es uno, este alto de fila es otro. Entonces me voy hacia abajo y observo que estoy trabajando hasta la fila número 48. Entonces voy a trabajar desde el indicador de la fila hacia arriba para seleccionar todas esas filas y voy a dar botón secundario, alto de fila, y el alto de fila lo voy a ajustar aproximadamente en 25 puntos. ¿Ok? 25 puntos y se autoajusta o se ajusta al 25. Ahora tengo números de control de alumnos, tengo nombres, pero los tengo en desorden. Y de cada uno de los alumnos tengo el género que le corresponde, femenino, masculino, tengo su calificación en ese parcial y tengo la cantidad de inasistencias en ese parcial. Entonces, esto es una tabla que pueden trabajar tutores o gestores, etc. Tengo también varias columnas que trabajar, por ejemplo, el estatus, si el alumno está aprobado o reprobado, incidencia positiva más frecuente, incidencia negativa más frecuente. Entonces, nos vamos también a trabajar la alineación de las columnas. Por ejemplo, esta columna, esta de género, voy a elegir esta alineación que está en el grupo de alineación. Este es el centrado en cuanto al horizontal y este es el centrado en cuanto a lo vertical. Así que doy centrado. También la calificación voy a dar centrado. Las asistencias e inasistencias voy a dar centrado. ¿De acuerdo? Incluso el estatus también voy a dar centrado. Si ustedes observan, estos textos ya tienen una alineación al centro en lo vertical. Si yo quisiera cambiar, puedo manejarlo hacia arriba, hacia abajo de la celda o en medio. Y también puedo hacer lo mismo con un rango de celdas, ¿de acuerdo? Hacia arriba, hacia abajo o al centro. Lo correcto en este caso sería en el centro. Bueno, entonces vamos a agregar números de lista, pero observamos que no están los alumnos en orden alfabético. Vamos a seleccionar todo el rango de la información o el rango de celdas que contiene información para poder ordenar. Podemos ordenar ahora o llenar de información y ordenar después, no importa, siempre y cuando no solamente ordenemos esta columna, porque o que seleccionemos, por ejemplo, estos datos nada más. Si yo selecciono estos datos y ordeno, esta columna se reordena, pero entonces no correspondería ni el género ni la calificación a los alumnos. Por lo tanto, lo correcto para ordenar es seleccionar toda la información, aunque ahorita todavía no tenemos incidencias, pero seleccionar toda la tabla de información
Todo lo que corresponde quiere decir que vamos a ordenar al alumno con su número de control, con su género que le corresponde, su calificación, su inasistencia, con todo lo que le corresponde. Entonces, seleccionamos y nos vamos a la cinta de opciones de datos y aquí está la opción de ordenar. Aquí en ordenar, nosotros podemos ordenarlo por y tenemos aquí que podemos nosotros ver los nombres de los encabezados de esta tabla. Si yo quito esta palomita, esta cuadro de verificación, entonces le digo que mis datos no tienen o no incluyen encabezados, por lo tanto me va a abrir aquí que si lo puedo ordenar por la columna A, B o C, pero esta fila de encabezados sería parte del ordenamiento. Entonces, debo de tener activado aquí la opción de que mis datos tienen encabezados para que me lo tome en cuenta. Cuando seleccione desde los encabezados. Entonces, ordenar no por número de control, me voy por nombre. Nosotros pudiéramos elegir otros niveles. Después de nombre, agregar, ordenar por, si tuviéramos separado apellido paterno, apellido materno y nombre, podríamos ordenar por apellido paterno y luego agregar un nivel, ordenar por apellido materno y luego agregar un nivel, ordenar por nombre. En este caso, todo el nombre del alumno completo está en una sola celda, así que ordenamos por nombre y el orden es de la A a la Z o de la Z a la A. En este caso es de la A a la Z. Aceptamos y ya automáticamente después de dar las opciones se ordena, ¿de acuerdo? Alfabéticamente de acuerdo a lo que nosotros establecimos. Acá hay otros datos para trabajar después. Ok, entonces subimos y estamos bien. Ahora, este texto, si nosotros observamos, tiene negritas y este también, aquí está seleccionado, este no. Entonces, si nosotros tuviéramos un texto, por ejemplo, lo tuviéramos en otro tamaño, por ejemplo, en un tamaño 10, y a lo mejor tuviéramos, voy a colocar aquí un sombreado. Aquí voy a colocar gris de fondo. Ahí está. Si nosotros ya tenemos un formato establecido en una celda y queremos que todas las demás celdas o algunas celdas tengan el mismo formato, en lugar de seleccionar y a cada una dar que quiero el color gris, que quiero el tamaño adecuado, etcétera, lo que podemos hacer es selecciono el formato que deseo copiar, no el texto, el contenido, sino el formato. Y elijo la opción de copiar formato y el puntero cambia, si lo ven, como una pequeña brocha para hacer pinceladas aquí. Y entonces todo lo que selecciono, estoy copiando el formato y pegándolo en esas celdas. Entonces doy clic afuera para quitar la selección y me voy a género, doble clic, calificación, ok, ahí está, doble clic y ajusto, autoajusto. Incluso esta la puedo mover o la puedo hacer más ancha según necesite. Ok, ahora ahí lo que hicimos fue cambiar el color de relleno, cambiar la letra, el tamaño de fuente y poner negrita. Y después copiamos este formato de aquí y lo aplicamos a todas estas celdas. Bueno, ahora vamos a seleccionar bordes. Selecciono todo el rango de celdas al cual le quiero colocar bordes. Ahí está. Acá hasta la parte inferior. Me voy a este botón en la sección de fuentes
y me voy a la opción, puedo colocar aquí borde superior, borde izquierdo, borde derecho, pero puedo irme a más bordes, a la parte inferior del menú, para elegir el tipo de línea que quiero utilizar, el color de línea que quiero utilizar, y aquí en este cuadro de vista previa puedo dar clic para colocar líneas o quitar. Selecciono y la quito, selecciono y la coloco, la quito y la coloco, pero también puedo definir aquí, quiero el contorno de todas las celdas que seleccioné y quiero el interior o no quiero el interior, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si selecciono aquí para quitarlas y aquí las agrego. Entonces, acepto, ahora sí, todas las celdas que seleccioné tienen los bordes a los cuales aplique. Ahora, vamos a ver también que necesitamos un número de lista, no el número de control, la matrícula. Entonces vamos a agregar una columna del lado izquierdo que nos falta. Entonces selecciono la columna A y doy botón secundario para tener el menú contextual y le digo, como seleccioné la columna, al decirle clic aquí en insertar, me va a insertar una columna porque eso es lo que seleccioné. La columna la inserta del lado izquierdo y yo puedo también aquí copiar su formato y pegarlo aquí. Y aquí poner número de lista. ¿De acuerdo? Aquí lo voy a poner con minúsculas. Y aquí también. Número de lista. Ok. Y también voy a colocar, por ejemplo, para no tener que escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta el número que corresponda, lo que voy a hacer es que voy a dar clic aquí y voy a teclear un 1, con lo que quiero que inicie mi lista. Lo voy a poner al centro, obviamente. Tiene el tamaño 8, pero lo voy a poner también aquí en medio, con alineación en cuanto a lo vertical, media. Entonces ahora voy a seleccionar desde el número de inicio de mi lista y arrastro hasta abajo hasta donde quiero que termine mi lista para rellenar. Está seleccionado desde este número hasta donde quiero que se rellene. Y en la cinta de inicio, pero a la derecha, en el grupo de edición, hay una opción que se llama rellenar. Aquí en rellenar puedo ir a otra opción que se llama series. Y en series hay varias opciones. Una de ellas es trabajar en la columna en forma lineal con un incremento de 1. Vamos a ver. Acepto. Entonces me incrementa 1, 1, 1, 1 para no tener que teclear todo todos los números de la lista. Entonces, ya está. Ahora puedo trabajar, por ejemplo, el formato. Si yo quiero todo esto con el mismo formato, copio formato y lo pego aquí. Ya está. Este también copio formato y me lo llevo aquí. Lo único que estoy haciendo es colocar el formato de la celda. No estoy copiando y pegando el contenido. Ya tenemos número de lista, número de control. Y también tenemos el nombre de los alumnos, su género, su calificación. Ok, vamos a manejar ahora el estatus. Voy a ampliar un poquito para que quepa aquí. Lo que queremos es obtener una palabra que diga aprobado o reprobado, por ejemplo. Vamos a comenzar a trabajar con fórmulas y funciones para que podamos obtener información útil. Ahora, vámonos con otra función más sencilla. Incluso esta que está aquí, toda la columna, voy a seleccionar aquí la alineación porque no lo tenía. La alineación en cuanto a lo vertical. Fíjense bien, si nosotros estamos trabajando
una asignatura, sabemos cuántas horas se trabajan en el parcial. En este caso, voy a ampliar esta fila para colocar aquí los datos. Voy a agregar el logotipo y voy a colocar probablemente un encabezado. Entonces me voy a insertar una imagen desde este dispositivo. Yo previamente descargué una imagen de logotipo. El logotipo Quédate en casa del Cebetis 24. Ok, aquí está. Entonces lo trabajo en tamaño, en su vértice, lo coloco, lo agrego, lo que se necesite, lo modifico, lo ajusto y voy a colocar un título. Incluso si necesito más filas, puedo hacerlo. Me coloco en la fila 3 y le doy insertar. Ahí está. Tengo 3 filas para trabajar. Puedo colocar aquí entonces el logotipo. Y aquí voy a combinar estas celdas para colocar un texto. Todas estas. Aquí hay una opción que se llama combinar y centrar. Selecciono y entonces aquí puedo teclear el título. Organización de grupos. Puede ser, si ustedes quieren colocarle, lo voy a centrar aquí también, otro nombre y obviamente aquí voy a trabajar más grande el tamaño y negrita. Incluso también puedo cambiar el tipo, perdón, el color de la fuente. Aquí está. También esta fila voy, o más bien este conjunto de celdas, este rango de celdas, los voy a combinar y centrar para escribir lo siguiente. Estos datos son del grupo primero A. Primero A de 2020, 2021. Supongan que pongo una asignatura. Y en este caso un nombre de docente. Voy aquí a aumentar, pongo negrita, coloco color de fuente, ahí estamos. Entonces incluso también aquí voy a poder cambiar un color de fuente según requiera. Puedo modificarlo. Ahí está. Ok, ahora, si sabemos que es un parcial, nos faltó. Este sería, por ejemplo, primero A. Primer parcial. Ahí está. Entonces, las asignaturas tienen una cantidad de horas. En el caso de TIC, son 15 horas al parcial. Son 3 horas semanales por 5 semanas. Son 15 horas. Si yo ya sé que son 15 horas, incluso lo puedo colocar aquí. 15 horas de clase en el parcial. Entonces, si yo ya sé que son 15, voy a obtener aquí las asistencias. Tengo cuántas inasistencias tuvimos, cada alumno, tuvo cada alumno. Aquí voy a obtener, aquí, la asistencia de ese alumno. Entonces, cuando colocamos una fórmula, en este caso voy a insertar una fórmula. Puedo insertar fórmulas y funciones. Aquí voy a insertar una fórmula. Cuando coloco fórmulas,
Me coloco donde quiero el resultado y voy a escribir un igual. Le estoy diciendo a Excel que esta celda va a contener el resultado de la fórmula que yo capture aquí. Esta celda va a ser igual a idealmente 15 asistencias, que serían, vean cómo se va creando aquí la fórmula en la barra de fórmulas. Esta celda es igual a 15 asistencias menos las inasistencias. Y doy clic aquí. Estoy trabajando nada más con un alumno primero. Doy clic aquí y me coloca la dirección de esa celda, que es columna H, fila 5. Entonces doy un Enter y me da como resultado el número 12. Porque 15 menos 3 son 12 asistencias. Aquí voy a cambiar la alineación aquí al centro. Ahora, yo para no tener que hacer lo mismo en cada una de las celdas, es decir, colocarme aquí, poner igual 15 menos y luego colocarme acá y colocar igual a 15 menos Excel tiene algo que se llama referencia relativa, que hace referencia a la posición de las celdas. Por lo tanto, si yo estoy aquí y observo mi fórmula, si yo estoy aquí y esta fórmula es 15, que son las asistencias, menos esta celda H5, donde están las inasistencias, y yo me fijo, a ver, esto sería 15 menos esta, y esta sería 15 menos esta, y esta sería 15 menos las inasistencias. Entonces, puedo utilizar algo que se llama función relativa y van a observar cómo cambia la fórmula. Se colocan en la sección, perdón, en la sección no, en la celda donde está la fórmula y en la parte inferior derecha van a ver un pequeño botón y el puntero al pasar por él cambia de forma. Cuando está de esta forma, presionan y arrastran, rellenando hacia abajo, ahí está, y automáticamente me coloca todas las fórmulas correspondientes a cada fila. Vamos a analizar esto. Si yo me coloco aquí, este es el contenido de la fórmula. 15 menos H5, estamos hablando de esta fila 5, 15 menos H5. Si yo me coloco acá, no dice 15 menos H5, dice 15 menos H6, que corresponde a esta. Si yo me coloco acá, es 15 menos H7, que es esta, está muy bien. Si me coloco aquí es 15 asistencias ideales menos H8, y H8 es es correcto. Entonces, aquí nos permitió rellenar o completar las fórmulas con referencia relativa. Bueno, hasta aquí espero que vayamos bien. Vamos ahora a trabajar el estatus. Y el estatus lo vamos a trabajar con una función, ya no fórmula, una función que se llama si, que nos permite trabajar funciones, es una función lógica, de una decisión lógica. Es como si dijéramos, si apruebo el semestre, me dan permiso de irme de viaje. Y si no lo apruebo, pues no voy al viaje. Es así de lógico. Aquí, la pregunta sería, si lo que está en esta celda, porque depende de la calificación, si lo que está en esta celda, que por cierto voy aquí a alinearla en el medio, aquí está. Si lo que está en esta celda es mayor o igual a 6, entonces colócame aquí la palabra aprobado. ¿Qué pasa si no es mayor o igual a 6? Si no es mayor ni es igual a 6, quiere decir que es menor. Y si es menor a 6, es reprobado. Entonces, así la pregunta tan simple, puedo preguntar si lo que está, me coloco donde quiero el resultado, siempre. Pero voy a preguntar si lo que está en esta celda es mayor o igual a 6, colócame un texto que diga aprobado.
Y si no se cumple, si es falso, entonces me va a colocar un texto que diga reprobado. Como en este caso. Aquí, ¿este es mayor o igual a 6? Sí. Me va a colocar aprobado. Este también, sí, sí, sí. Pero esta, ¿es mayor o igual a 6? No. Entonces, no se cumple, me va a colocar la otra palabra que es reprobado. Vamos a hacerlo. Me coloco donde quiero el resultado. Aquí, en el status. Y para insertar una función, puedo irme aquí a f de x. También tengo acá una cinta especial de fórmulas donde puedo insertar la función y están categorizadas por funciones, financieras, lógicas, texto, etc. Pero también aquí, de manera rápida, yo puedo insertar la función estando en el lugar donde quiero el resultado, f de x. Aquí también tengo categorías. Categorías, todas las funciones, funciones financieras, de fecha y hora, estadísticas, lógicas, etc. En este caso, si no estuviera aquí la función sí, que es muy común que la utilicemos, nos vamos a ir a buscarla en las lógicas. Y en las lógicas, aquí está la función sí. Y aquí me da una descripción de qué se trata. Me dice, sí, comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. El caso que a nosotros nos ocupa es si lo que está en la celda de la calificación es mayor o igual a 10, si se cumple, devuelve un valor, que es un texto que dice aprobado. Y si no se cumple, se considera falso, nos devuelve otro valor, que es reprobado. Ok, sí nos sirve. Entonces, acepto. Voy a mover de aquí, de esta barra de título, aquí para que ustedes vayan viendo cómo se va creando la función. La prueba lógica es, así como lo dice aquí la función, si lo que está, ¿en dónde? Si lo que está aquí, y vean cómo, si E5, que es esta, es mayor en su teclado, en la parte inferior izquierda está una tecla de mayor y menor que. El mayor que lo pueden activar con la tecla Shift, que está arriba del control. Si lo que está en E5 es mayor o igual que 6, que por cierto aquí me lo está detectando como verdadero porque sacó un 10 esa alumna. Entonces, si lo que está en E5 es mayor o igual que 6, ¿qué debe decir esta celda que se llama status? Debe decir, lo voy a entrecomillar, cuando queremos en Excel que aparezcan textos en las fórmulas o funciones, tienen que estar entrecomilladas. Aprobado. ¿De acuerdo? Y si no se cumple, si no es mayor o igual que 6, quiere decir que es menor. Y entonces estará reprobado. Cierro comillas. Analícenlo. Lo que está en esta celda es mayor o igual que 6. Sí es verdadero porque es 10. Entonces, ¿qué pasa si es verdadero? El texto aprobado. ¿Y qué pasa si es falso? Entonces reprobado. ¿Acepto? Ahí está. Aparece aprobado. Esta columna también la voy a alinear aquí. Ahora, ¿qué pasa? Veo aquí toda la función completa. Me coloco y veo la función aquí. Si lo que está en esta celda, que es E5, es mayor o igual que 6 y aparece aprobado. Puedo utilizar referencia relativa si me coloco aquí, porque la siguiente función sería preguntar si lo que está en esta celda es mayor o igual, entonces colócame aprobado y si no, reprobado. Y la siguiente sería preguntar lo mismo, si lo que está en esta celda, etc. Entonces, ¿puedo utilizar referencia relativa aquí? Sí. Presiono y arrastro para no tener que rellenar todas las
funciones, automáticamente, ahí está. En este caso, reprobado sería este alumno, reprobado sería este alumno, todos los demás aprobados, reprobados sería este alumno, que son los que cumplen la condición que se estableció, que fuera menor que 6. Este también está reprobado y este, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya tenemos los aprobados y los reprobados, o sea, el estatus que corresponde. Espero que vayamos bien hasta aquí. Ahora vamos a trabajar una serie de incidencias. Podemos tener una lista de incidencias. Aquí voy a cambiar el nombre de la hoja. Podemos tener una lista de incidencias que son las típicas, y esa lista la podemos ir incrementando para no tener que escribir lo mismo o escribir una, otra, y luego si este alumno tiene la misma, entonces la copio y la pego, etcétera. Podemos trabajar una lista de incidencias. Fíjense bien, primero, aquí le voy a poner un nombre. Doble clic aquí sobre donde dice hoja 1 o botón secundario. Aquí cambiar el nombre, es lo mismo. Y aquí voy a poner control primero A, primer parcial, por ejemplo. Y después observo que esta hoja está en blanco. Y esta hoja que está aquí tiene ya unas incidencias que les puse sugeridas, pero ustedes pueden cambiarlas. Voy a dar doble clic aquí para ajustar el ancho, doble clic para ajustar el ancho. Ahora voy a seleccionar y voy a cambiar el color para que lo puedan leer mejor. Esta es una sugerencia de incidencias positivas que pueden darse en un alumno. Participa constantemente, tiene asistencia regular y puntual, entrega actividades puntualmente, sus productos tienen alta calidad, él manifiesta liderazgo en el grupo, una excelente redacción y comunicación verbal, es respetuoso en su trato, creativo e innovador, solidario porque ayuda a sus compañeros o muy organizado. Ustedes pueden aquí completar más, por supuesto, o quitar unas que consideren que no son. Incidencias negativas pudieran ser frecuente impuntualidad, frecuente inasistencia, frecuentes tareas extemporáneas, o sea, sí las entrega pero fuera de tiempo, poca entrega de actividades o deja abierta la cuenta de Meet y se retira de la clase. Eso también es común que los vemos y de repente no tienen cámara o algo, y eso es algo que los profesores manifiestan que los alumnos, algunos alumnos hacen, o que no participa, o que es grosero o impropio al hablar o escribir, o que hace plagio en los productos que entrega, por ejemplo. Entonces, vamos a ver aquí, yo voy a poner un color de fuente nada más para ejemplificar. Aquí voy a poner color verde y aquí voy a poner color pues rojo. Y no necesariamente tiene que ser rojo lo negativo, ¿verdad? Pero bueno, aquí voy a cambiar el nombre a incidencias. Y les comentaba que es botón secundario, cambiar nombre o doble clic continuo. 1, 2. Y aquí ya puedo incidencias. Cambiar el nombre de mi hoja. Esta hoja que está aquí la voy a eliminar. No me sirve. Botón secundario, elimino. Esta hoja está en blanco, ya me quedé con 2. Incluso las etiquetas de las hojas de cálculo con botón secundario se pueden cambiar de color. Por ejemplo, aquí el control del grupo lo voy a poner con azul. Y las incidencias, por ejemplo, aquí las voy a poner probablemente con otro color, con un naranja, por ejemplo. ¿De acuerdo? Aquí está este y aquí está este. ¿De acuerdo? Entonces, me voy a la de control, a la hoja de control. Son hojas de cálculo. El libro
de cálculo es todo el archivo que contiene varias hojas de cálculo. Incluso si quiero agregar una más, aquí le doy clic. Aquí le doy clic. Pero como no necesito por ahora, botón secundario eliminar, botón secundario eliminar. Entonces, me voy aquí a la hoja de control de primero A. Ahora, les comentaba que aquí voy a querer tener una lista desplegable que me permite elegir las incidencias. Entonces vamos a ver, selecciono las celdas que quiero que tengan esa lista desplegable hasta aquí. Selecciono el rango desde aquí hasta abajo y me puedo ir a la sección de datos, perdón, a la ficha de datos, y aquí está un botón de validación de datos en la sección o en el grupo de herramientas de datos. En validación de datos, aquí yo puedo elegir que se permita un criterio de validación como una lista, ¿de acuerdo? Que se omitan los que estén en blanco y es una celda con una lista desplegable. ¿Qué origen tiene esa lista? Me voy aquí a este botón y ahora sí me voy a incidencias aquí y selecciono en cuál estaba, en las incidencias positivas. Me voy a incidencias y selecciono estas, no la palabra positiva, sino estas, las que son incidencias positivas. Automáticamente al seleccionar se coloca que los datos van a llegar desde la hoja de cálculo de incidencias y desde la celda A2 hasta la celda A11. A2 hasta A11, ese es el rango de celdas. Regreso con este pequeño botón y acepto. Ahora sí, si yo me coloco aquí o en cualquiera de las celdas, yo puedo elegir este alumno, una incidencia positiva frecuente, pues es que es creativo e innovador. Este no tiene uno en particular, o sea, algo que se destaque. Este sí, por ejemplo, que entrega actividades puntualmente. Y me voy así, puedo elegir que sus productos son de alta calidad. ¿De acuerdo? Aquí voy a ampliar un poquito la columna a esto. Y otro alumno, por ejemplo, abro la lista que tiene una excelente redacción y comunicación. Otro alumno, a lo mejor que manifiesta liderazgo en el grupo. Otro alumno son cosas positivas, su asistencia regular y puntual. Aquí estamos en un ejemplo en que solamente es una característica predominante, ¿de acuerdo? Porque pudiéramos tener muchas o tres, definir, por ejemplo, tres incidencias positivas, tres características positivas del alumno, pero en este caso es un ejemplo nada más con una. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con las incidencias negativas. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Seleccionamos el rango de celdas donde queremos que aparezca la lista. Nos vamos a la cinta de opciones datos, a la sección de herramientas de datos, a validación de datos, y ahí le decimos que queremos permitir una lista, que se omitan los blancos, que es una celda con lista desplegable. Doy clic aquí para ir a buscar dónde está esa lista. Está aquí, en incidencias. Al darle clic en incidencias ya se colocó aquí que la lista está en incidencias, en la hoja de cálculo de incidencias. Y al dar clic para seleccionar el rango de datos, se coloca aquí el rango. No se preocupen si se equivocan. Si yo selecciono otro rango, simplemente con asegurarme que dejo seleccionado ese rango, con eso tengo. Me voy y acepto. Ahora vamos a ver aquí qué pasa. Por ejemplo, este alumno, a este alumno le podemos elegir una incidencia negativa, por ejemplo, que no participa. Este alumno, por ejemplo, que poca entrega de actividades. Este alumno que deja abierta la cuenta de Meet y se va, o que
frecuentemente llega tarde, es impuntual o se le detectó haciendo plagio de algún trabajo o que no sea propio al comunicarse con los demás o etcétera. Son incidencias pues negativas que hay que trabajar. Ok, son ejemplos nada más. Ahí está. Tenemos algunas incidencias positivas y negativas. Y aquí, por ejemplo, puedo estirar. Aquí está. Amplío la columna. Bueno, entonces llenamos los datos. Trabajamos ancho de columnas, trabajamos alto de filas, inserción de imagen, combinación de celdas, combinar y centrar. Si deseamos quitar esa combinación, aquí podemos separar las celdas y también podemos volver a combinarlas. Trabajamos también la inserción de filas, la inserción de columnas, el relleno en series para no tener que teclear los números. Trabajamos también, si se fijan, toda esta tabla le voy a dar aquí al centro. Ahí. Al centro en cuanto a lo vertical. Ahí está. También trabajamos cómo ordenar un rango de datos y yo creo que vamos a dejar este video hasta aquí y continuamos con otro video para las siguientes partes. Pero antes de irnos, les comento que este rango de celdas, lo podemos trabajar como si fuera, aquí miren, como si fuera una tabla, ¿de acuerdo? O sea, podemos crearlo como un formato de tabla, pero eso lo vamos a hacer en el siguiente video y hasta aquí llegamos por lo pronto. Continuamos con el siguiente video. Gracias por participar con nosotros.